Usa a cada uno de nosotros, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, el morar y el fluir del Espíritu Santo. Hay mucha confusión en hoy día. En particular, hermanos, en estos últimos años, yo acepté a Cristo a la edad de, la edad de 17 años, en 1971. Y desde ese entonces, yo he visto, hermanos, aún más, mucha confusión acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Yo la llamo a veces la confusión carismática. Hay mucha confusión, hay mucha falsa enseñanza. Hay muchas falsas prácticas que abundan hoy día en las iglesias. Mucha de esta enseñanza y estas prácticas no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Muchas veces son inventos del hombre para exaltar al hombre y para exaltar su orgullo y para lucir su supuesta intimidad con Dios. Y a veces son prácticas que en realidad apapachan sus propios sentidos y sus propias emociones. Muchas actividades, hermanos, muchas cosas que se hacen, hermanos, sueños y visiones y revelaciones y sacudidas y caídas y gritos y hablar de galimatías que no son los idiomas explicados en el libro de Hechos capítulo 2. Todo en el nombre del Espíritu Santo. Hace varios años yo estaba tocando puertas aquí en el área y me topé con una señora que decía que era cristiana, pertenecía a cierta denominación. Era la mamá de una persona que venía de vez en cuando a la iglesia. Y ella me dijo que en su iglesia que una vez entró un supuesto profeta. Y entró el profeta y que el Espíritu Santo estaba tan pesado sobre él, usando sus palabras, que nomás empezó a hablar y uno de los miembros empezó a vomitar. Y ella atribuye eso al Espíritu Santo. Lo que quiero decir, hermanos, es que hay muchas prácticas, a veces extrañas, prácticas muy raras, de las cuales hasta el mundo se burla. Todo en el nombre del Espíritu Santo. Lo que quiero decir, hermanos, es que hay mucha confusión. Pero a la vez, hermanos, un extremo es la confusión, lo que puedo llamar la confusión carismática por un extremo, pero luego hay otro extremo aquí donde tal vez en respuesta al radicalismo que existe en el otro lado, aquí en este lado no hablan nada del Espíritu Santo. No se dice nada del Espíritu Santo en la iglesia. El predicador como casi tiene miedo de hablar del Espíritu Santo. Este es el otro extremo. Porque tal como existe el Padre y existe el Hijo, también existe el Espíritu Santo. Y tal como adoramos al Padre y adoramos al Hijo, también debemos de adorar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de nuestro Dios triuno, de la Trinidad. En Génesis 1:26, Dios hablando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, cuando dio la gran comisión, dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otra parte, hermanos, en la Biblia, tenemos lo que se llama una fórmula trinitaria. Estos son versículos donde se mencionan los tres nombres de Dios. No vayan ahí, 1 de Pedro 1:2, donde dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En un solo versículo. Amén. Tenemos Dios Padre, el Espíritu y el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo puede ser eso de que hay un solo Dios y tres personas? Un ejemplo que doy, que realmente solamente es una ilustración de quién es Dios. El agua existe en tres formas, en tres estados. Hay el estado sólido, el estado gaseoso, el estado líquido. Tenemos el agua, el vapor y el hielo.
Sin embargo, es la misma composición. H2O, 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno, para ustedes que pasaron al 7º grado. Amén. Un solo Dios. 3 personas. Piensen por el momento en el Sol. El Sol es un solo astro, podemos decir, una sola estrella. Pero tenemos llama, fuego y calor. Y uno sin el otro no puede existir. La llama, el fuego y el calor. Sin embargo, tenemos un solo Sol. Piense por un momento en un triángulo. Y escriban en su triángulo mental la palabra Dios en letras grandes. Y en cada vértice del triángulo ponga Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son simplemente ilustraciones, pero lo que quiere decir, hermanos, es que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo quiere morar en usted. Pero no solo morar, quiere fluir. Porque ese es el mensaje de este texto. Por eso he titulado este mensaje, el morar y el fluir del Espíritu Santo. Mucha gente para ahí. Oh, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero no lo deja fluir de sus vidas. Y la verdad es que Dios quiere, sí, que no solo tengamos el Espíritu Santo, sino que también el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas. Amén. Es lo que Cristo está enseñando aquí. Él estaba enseñando en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Ahora, la fiesta de los tabernáculos era una de las 3 fiestas principales a las cuales cada varón judío, supuestamente, de acuerdo a la palabra de Dios, tenía que asistir durante el año. Ahora, la costumbre en aquel tiempo es que por lo general elegían nomás una de las fiestas, porque a veces vivían lejos. Pero la fiesta de los tabernáculos era una fiesta de las más gozosas. Se decía en aquel tiempo que usted no conocía el gozo de ser judío a menos que usted estuviera en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Era un tiempo gozoso. ¿Por qué? Porque venía después de la cosecha. Y después de la cosecha, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Todo, ¿verdad? De lo sembrado ya, el fruto se ha dado, uno está feliz, uno está gozoso. Y ahora es tiempo de ir al templo y dar gracias a Dios y estar gozosos. Y esa fiesta era un tiempo de mucho gozo. En aquel tiempo, durante esos 7 días, o 8 días, perdón, esos 8 días de la fiesta, los judíos hacían como chocitas afuera y vivían en chocitas para recordar de los 40 años que pasaron en el desierto cuando Dios los sacó de Egipto. Pero era un tiempo muy gozoso, y en el último día de la fiesta, el sumo sacerdote solía tomar, podemos llamarle tal vez un cáliz de oro, y lo llenaba con agua del estanque de Siloé, y lo llevaba con mucha solemnidad y con el son de trompetas, pasando por la puerta del templo, y derramaba el agua sobre el altar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y en medio de toda esa ceremonia, Cristo se pone en un lugar central, en el atrio del templo, y dice: el que tiene sed, la gente está pensando en agua, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior. Ahora, si usted tiene una Biblia bilingüe, la traducción en español es muy, muy buena. Dice de su interior. En otras partes de la Biblia, dice esta misma palabra en griego se traduce de su vientre. Pero de más adentro, o sea, el Espíritu Santo mora adentro, ¿verdad? Amén. Pero de ahí fluye hacia afuera. Nuestra vida, hermanos, no solo debe ser la morada del Espíritu Santo, sino también el Espíritu Santo debería fluir de nuestra vida. Y de eso estoy hablando, o más bien de eso estaba hablando el Señor Jesucristo en este pasaje. Estamos hablando del morar y el fluir del Espíritu Santo. Primeramente, hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Quiero que vean versículo 39. El Espíritu Santo mora en nosotros. Versículo 39. En versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de, ¿qué? Recibir.
¿Quiénes? ¿Los especiales? No, los que ¿qué? Creyesen en Él. Ahora, había un tiempo, hermanos, en los tiempos antiguos, cuando el Espíritu Santo no moraba dentro del hombre. El Espíritu Santo siempre ha existido porque es eterno, es Dios. Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? La faz de las aguas. Siempre ha existido, pero no se había dado permanentemente a su pueblo. Venía sobre los hombres de Dios, venía sobre los profetas y se iba, venía y se iba. Era como la paloma que enviaba Noé del arca. La enviaba y volvía, la enviaba y volvía y por fin ya no regresaba. Y así es el Espíritu Santo. En aquel tiempo, el Espíritu Santo venía sobre la gente, lo usaba para escribir escrituras o para hacer milagros y luego se iba. Por eso David podía decir en Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque era posible. El Espíritu Santo no moraba dentro de la gente. Pero hermanos, ahora, hermanos, el Espíritu Santo, si usted ha creído en el Señor, como aquí dice, usted ya tiene el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo vive en usted. No tiene que ir a un concierto, no tiene que ir a un lugar que le pongan manos, no tiene que decir aleluya 20 veces. No, hermano, el Espíritu Santo ya está en usted. Amén. Él vive en usted. Desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, ahora está disponible a entrar a cualquier persona que viene a Cristo. En 37, Él dijo, que cree en mí. Si usted ha puesto fe en el Señor, lo ha creído como su único Señor y Salvador, lo ha aceptado, el Espíritu Santo ya vive en usted. Y dice la palabra, es porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Y Él nunca nos deja. Es siempre como en aquel tiempo, Él se iba, pero ya en el creyente, usted no tiene que tener ese temor. El Espíritu Santo nunca lo va a dejar, nunca lo va a abandonar. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Pongan A en su boletín, vive en nosotros. Pero luego ve, hermanos, Él ministra a nosotros. O sea, no solo vive en nosotros, sino también ministra a nosotros. Oh, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hermanos, nos regenera. Nos hace personas nuevas. Cuando fuimos nacidos del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, el momento, hermanos, que usted aceptó a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a usted y lo hizo de nuevo. Lo hizo una nueva persona. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Lo hizo ciudadano del cielo. Por eso usted desea estar con Cristo en el cielo. Lo hizo hijo de Dios. Ahora por eso su espíritu humano puede decir, Abba, Padre. Nos regenera. Y por eso, si usted aceptó a Cristo y el Espíritu Santo lo ha regenerado, por eso, hermanos, ya no fornicamos, ya no mentimos, ya no guardamos rencores, ya no decimos malas palabras, ya no nos emborrachamos. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. O así debe ser. No solo nos regenera, pero también nos santifica. ¿Qué significa eso? Él nos está apartando del pecado del mundo y nos está conformando a la imagen de Jesús. Amén. Por eso, hermanos, ya con el tiempo, ya no quiere escuchar a Shakira. Amén. Ya no quiere escuchar José o Miguel o ya no quiere escuchar a Lady Gaga. No, sí, porque el Espíritu Santo lo está apartando, los está santificando. Esto significa que lo está separando, lo está separando de la mundanalidad, de la vestimenta del mundo, de las películas del mundo, de los placeres pecaminosos del mundo, y nos empieza a conformar a la imagen de Jesús. Ahora, quiero que escuchen este texto muy hermoso. No vayan ahí, pero si lo quiere apuntar, 2 Corintios 3:18, dice así: por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Lo han leído? ¿Han leído ese versículo? Ok. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hermano Eduardo, cuando usted se levantó en la mañana y miró en el espejo, ¿a quién vio? ¿A quién vio, hermano? Cuando usted miró en el espejo. Sí, usted vio a sí mismo, ¿no? ¿Y cómo se miraba, hermano? Muy guapo. Dice guapo. Hermano, yo lo he visto en la mañana, ¿no es cierto, hermano? Usted no me quiere ver en la mañana. Mi pelo no está muy bonito así como está ahorita. Tengo bigotes por todos lados. Cuando usted mira en el espejo, usted mira a sí mismo. Usted ve a sí mismo. Pero este texto lo que está diciendo es que cuando miramos la palabra de Dios, estamos mirando como un espejo. Y poco a poco, en vez de estar viendo a nosotros mismos en el espejo, poco a poco ya estamos viendo a Jesús. No físicamente, porque no sabemos cómo era físicamente. Pero cuando nos sometemos a Él, cuando sometemos nuestra voluntad a Él, y leemos la palabra de Dios, poco a poco lo que vemos en el espejo no es el Byron, ya no es el Eric, lo que uno está viendo es el Señor. Pero eso es un proceso, que el Espíritu Santo nos está separando del mundo y nos está conformando a la imagen de Jesús. Ahora, todo esto, hermanos, está pasando adentro, en el interior, y luego el Espíritu Santo nos consuela. O sea, nos regenera, nos santifica, nos consuela. Cristo hablando, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él nos consuela en tiempo de problemas. La palabra consolador es paracletos. Significa uno llamado a un lado. Era la palabra en aquel tiempo que se usaba de abogados. ¿Verdad que los abogados cobran mucho dinero hoy día? El Espíritu Santo no cobra. Y Él viene acudiendo a nuestro lado cada vez que tenemos un problema, una prueba. Pero todo esto está pasando adentro, porque Él mora en nosotros. No solo nos regenera, nos santifica, nos consuela, nos guía. Escuchen palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo le enseña y lo aplica la palabra de Dios a su vida. Nos guía. Nos guía a un verdadero entendimiento de la palabra de Dios, pero también nos guía en nuestra vida cuando tenemos decisiones que hacer. El problema es que muchas veces, hermanos, hacemos decisiones y no consultamos a Dios. No inquirimos de la ley de Dios. Pero cuando nos sometemos al Espíritu Santo, cuando hay decisiones importantes que hacer en la vida, el Espíritu Santo, a través de un consejo, a través de la palabra de Dios, a través de una predicación, nos guía. Ahora voy terminando casi el primer punto. Hay 2 puntos. Hay otro ministerio que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Él intercede por nosotros. En Romanos, cuando lo quieran buscar, lo pueden apuntar, Romanos 8. Pero dice la palabra, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, cuando estamos orando y muchas veces no sabemos cómo debemos orar y por cuál cosa orar, el Espíritu Santo está adentro intercediendo por nosotros de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu, claro, conoce la mente del Padre porque los dos son uno. Entonces, hermanos, todo estos son los ministerios del Espíritu Santo en nuestra vida cuando Él viene a morar en nosotros.
Pero hermanos, eso no es el mensaje de este texto. Porque Cristo dijo que Él sí lo recibirán, pero de su vientre correrán ríos de agua vida. O sea, hermanos, el Espíritu Santo no es solamente para que brinquemos en el servicio, como hacen por ahí, o que tengamos un sueño, que tengamos una visión, o que temblemos. No, hermanos. El Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros y ministra en nosotros. ¿Para qué? Porque Él quiere ser de bendición a otra gente afuera. Estas aguas del Espíritu Santo deberían fluir hacia afuera, hermanos, para ser de bendición a otra gente. Por eso, hermanos, hay muchos conceptos erróneos de quién es y de cómo obra el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo es para que sintamos sentimientos bonitos y que temblemos y que caigamos. No, hermanos. Estas aguas deberían fluir hacia adentro, hacia afuera. No debemos de ser simplemente un recipiente de agua, sino una fuente de agua viva. Entonces, el primer propósito del Espíritu Santo es morar en nosotros. Ya viene el segundo propósito del Espíritu Santo. Él quiere fluir de nosotros. El Espíritu Santo fluye de nosotros, versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo, hermanos, empieza a hacer la obra de nosotros. Nos regenera y nos santifica y intercede por nosotros y nos conforma en la imagen de Cristo. Y ahora, hermanos, ya que todo eso está sucediendo en el interior, ahora, hermanos, podemos ser de bendición a otras personas. Y el Espíritu Santo quiere fluir de nuestra vida, número uno, por medio de nuestro testimonio como cristiano. Por medio de nuestro testimonio como cristiano. Quiero que vean Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y vamos a parar ahí, no vamos a leer todos los textos como solemos hacer. Pero en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vamos a parar ahí. Y yo entiendo lo que significa este pasaje y dónde y todo. Me seréis testigos. Nosotros, hermanos, somos testigos no de Jehová, sino de Cristo. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, quiere fluir de su vida, de su interior, por medio de nuestro testimonio como cristianos. Y hermanos, y hoy vi, hermanos, cómo el mundo necesita ver buenos testimonios, hermanos. Hay muchos, entre comillas, cristianos que realmente dan mal testimonio. Tal vez usted, espero que no sea así. Pero hay muchos que dan testimonio que realmente no glorifica al Señor. Me acuerdo, ya les conté tantas veces, mi esposa dice que no debería decir eso cada vez que cuento la misma. Yo nomás cuento las mismas anécdotas, nomás el título del mensaje es diferente, eso es lo que cambia, ¿verdad? Yo estaba hablando con una muchacha de Starbucks hace varios años. Y era una morenita. Y no me acuerdo exactamente cómo comenzó la plática, pero me dijo que era cristiana. Y yo le dije que yo era pastor, yo soy cristiano, que ella dice que es cristiana. Entonces, como una semana después, ya voy acercándome a la tienda ahí, y ella estaba afuera, sentada en una mesa afuera, fumando un puro. No, un cigarro. No, un puro, así como esos que fuman allá en la Myrtle. La noche había como 20 allá afuera fumando en esa tienda donde venden puros. Esos puros de hermana del Cuba, de la hermana Leonor. Y le dije, yo pensaba que era cristiana. Me dije, y luego me miró con una cara fea. Más fea que ya tenía. y
Y me dice, yo soy cristiana. Y pues, no quería contestar con esa actitud. Y me fui. Y como una semana después ya no estaba trabajando ahí. Es que ten cuidado en dar problemas al pastor. Amén. Porque es lo que... Hermanos, el mundo tiene que ver Gandhi, ese famoso reformador de la política de la India, que hasta vivió en la casa de cristianos. Y en varias ocasiones en su vida fue confrontado con el evangelio. Y él dijo esas palabras, dijo, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Porque de acuerdo a sus propias palabras, él vio mucha apatía entre los cristianos. Él vivió con ellos. Y el mundo, hermano, necesita ver a alguien de buen testimonio. Deben ver a Jesús en nosotros. Si es cierto, hermanos, que el Espíritu Santo nos está santificando por dentro y nos está conformando a la imagen de Jesús, hermanos, con el tiempo la gente debería ver a Jesús en nosotros. Afuera, hermanos. Los nuevos creyentes deben ver a Jesús en usted. Estos jóvenes deben ver a Jesús en usted, en su testimonio. Mis hijos, mi hija, mi deseo, hermanos, es de que mi hija nunca tenga una excusa para no aceptar a Jesucristo, o sea, de parte de su papá. Les conté del chinita que vino aquí a nuestro servicio en inglés y era de la China, la comunista ahí, de Mao Zedong, aunque ya murió hace 30 años, ¿verdad? Pero ella vino a visitar nuestra iglesia, estaba embarazada. Entonces fui a visitarla, esperé una semana, se había aliviado, otros hermanos habían ido para allá a visitarla, no podía recibirlos. Entonces esperé un tiempo y fui para allá y ella salió de la casa y le dije, ¿usted es de la China pequeña o la China grande? Me dice, o sea, ¿de Hong Kong o de la China grande? No, yo soy de la China grande, ya me voy mañana. Yo soy cristiana, me gustó su iglesia, pero ya me voy. Yo soy técnica de computadoras y mi esposo también, y él me está esperando. Vino aquí para aliviarse y ya se iba. Y luego me contó la historia de su testimonio, de cómo en su pueblo, allá en el campo, en China, que hace varios años, varias décadas, llegó lo que ella llama un extranjero, a stranger, no un extranjero, un foreigner. Había venido y predicó el evangelio y casi todos nuestro pueblo aceptaron a Jesucristo, incluyendo mi papá. Mi papá era doctor. Dice, ¿verdad, hermano Nelson? Y entonces mi papá también aceptó a Cristo. Dice, y por su fe lo metieron en la cárcel. Lo torturaron. Él nunca negó su fe. Mi papá era buen cristiano. Le quitaron su práctica de medicina, y él pasó meses en la cárcel. Ahora tiene leucemia, se está muriendo, pero mi papá fue buen cristiano. Oye, hermano, yo no sé de usted, pero yo quiero que mis hijos digan de mí algún día, mi papá fue buen cristiano. Mi papá dio buen testimonio. Y una de las maneras, hermanos, que el Espíritu Santo, si es cierto, si es verdad, que el Espíritu Santo ya ha ministrado a nosotros por dentro, debería fluir hacia afuera por medio de nuestro testimonio. Testimonio en la escuela, testimonio en la calle, testimonio con nuestros parientes. La gente, y hermanos, pero Dios conoce mi corazón. La gente no puede ver su corazón. La gente debería ver afuera que usted es como Jesús y que el Espíritu Santo ya comenzó esa obra en su interior. Lo que está en su interior, hermanos, con el tiempo. Yo sé que hablaron en la conferencia de mujeres tenemos en la iglesia, hermanos, una hermana, y cuando primero vino a la iglesia no era salva. Y decían varias hermanas a otra hermana con quien vivía, la muchacha, decían, hermana, dígale que se ponga vestido, que se ponga falda. Una vez me habló a mi esposo, perdón. Estoy casado muy felizmente con una mujer, amén. Y habló a mi esposa, y yo le dije a mi esposa, dígale que no se preocupe,
todavía tiene que aceptar a Cristo. Ya después aceptó a Cristo. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en su corazón, en su interior. Y ya después cambió lo de afuera. Esto es lo que hacemos muchas veces, hermanos, como cristianos. A veces queremos imponer ciertas costumbres y ciertas prácticas encima de la persona y realmente el Espíritu Santo todavía no ha obrado en su interior. Pero si usted dice, mi hermano, mi hermana, si usted dice que el Espíritu Santo mora en usted y está trabajando en su vida, entonces se debe reflejar por fuera, hermanos. Lo que está en su interior debería fluir por medio de su testimonio como cristiano. Fluye de nosotros por medio de nuestro servicio en la iglesia local. Quiero que vean 1 Corintios 12, versículo 4. 1 Corintios 12, versículo 4. Primera Corintios 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidades de dones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas esas cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa palabra para provecho quiere decir para el provecho de la común, para el provecho de la iglesia. Amén. Eso es lo que estoy diciendo, más bien esto es lo que está diciendo este pasaje. Que a cada cristiano el Espíritu Santo le ha dado ciertos dones espirituales. Hay como 20 que se mencionan en el Nuevo Testamento. Algunos ya no son necesarios porque ahora tenemos el canon completo en la Biblia completada. Ya no necesitamos más sueños y visiones, porque todavía no estamos obedeciendo los sueños y visiones que ya están registrados en la Biblia. Amén. Ya necesitamos nuevos. Pero el Espíritu Santo le ha dado un don espiritual, por lo menos uno, y tal vez 2 o 3, una mezcla de dones, se lo ha dado a usted. ¿Para qué? Para que usted ministre en la iglesia local. ¿Ven lo que está pasando? El Espíritu Santo obra en su interior, luego empieza a fluir por medio de su testimonio, ahora en la iglesia. El Espíritu Santo quiere usar a cada persona aquí con los dones que Él le ha dado. Su ministerio va a ser diferente, va a depender de su don, va a depender de su talento, va a depender de su personalidad. Pero esas cosas todas juntas, el Espíritu Santo le dice, ¿verdad? Este es el área donde usted puede servir. Y hay hermanas que a veces hermanos también me dicen, pastor, yo quiero otro ministerio, yo quiero otro. Y sí quiero darle otros ministerios, pero lo que pasa también es que todos en la iglesia deberían estar ministrando. Y le dimos un ministerio a una hermana últimamente, que es muy sencillo, muy importante, pero está muy contenta con su nuevo ministerio. Es la limpieza de la cocina. ¿Verdad que usamos mucho la cocina? Ventas, comidas, jóvenes, y banquetes. Y se ensucia. Tenemos una nueva cocina. Nos costó mucho dinero. Y se tienen que limpiar. Y yo sé que hay aseo, hay equipos de aseo que vienen cada semana, pero una vez por semana se necesita una buena limpieza profunda en el refri, el horno. Y ahora esta hermana está muy feliz con su ministerio. Hermanos, el Espíritu Santo quiere fluir de nuestro interior por medio de nuestro servicio en la iglesia local. Y así, hermanos, esto es lo que mantiene la iglesia unida. Esto es lo que mantiene la iglesia fuerte y lista para ganar las almas perdidas. Y ahora paso a la última manera que el Espíritu Santo fluye de nosotros. Fluye de nosotros, hermanos, por medio de la ganancia de almas perdidas. Quiero que vean Lucas 4, 18. ¿Okay? Lucas 4, 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Dice así, el Señor Jesucristo está hablando
en la sinagoga, si no me equivoco, 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Podemos leer todo el versículo. Pero hermanos, cuando el Espíritu Santo vive en usted, empieza a cambiarle, empieza a transformarle, regenerarle. Luego usted empieza su testimonio, empieza a cambiar por fuera y empieza a servir en la iglesia local. Ahora es tiempo de ganar almas para el Señor. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder para predicar el Evangelio. Y este poder no es emoción. Porque a veces yo llego a la puerta con temor y temblor. Pero luego cuando uno empieza a hablar, el Espíritu Santo se manifiesta. Amén. Todos hermanos, si es verdad que el Espíritu Santo mora en usted, vive en usted y le está ministrando a usted, ahora debería estar fluyendo por medio de su testimonio de cristiano, por medio de su servicio en la iglesia local y ahora ganando almas, ganando el mundo para Cristo, hermanos. Ahora, es el Espíritu Santo el que convence al pecador de su necesidad. Juan 16. Pero Él nos da el poder. Yo me acuerdo, hermanas, cuando yo primero había aceptado a Cristo, yo no paré de hablar de Jesús. Y en aquel tiempo, estamos hablando de otra época, en los años 70, algunos nada más eran una chispa en el ojo de su papá. Pero en aquel tiempo, recién salvo, con mis amigos, muchos de ellos con pelo largo, yo también, hasta con barbas y lentes de John Lennon, íbamos a Hollywood, testificábamos a los homosexuales ahí. Íbamos al muelle de Huntington Beach, antes los pandilleros de los clubes de motocicleta ahí se juntaban. Yo me acuerdo viendo una niña de 17 años testificando, un altota y un pelo largo. Un pandillero de las motos y testificando con poder. En aquel tiempo, hermano, no paramos de hablar de Jesús. Y me acuerdo, recién convertido, estudiante en los dormitorios ahí en la Universidad de Long Beach, un amigo y yo empezamos dijimos, pues tenemos que testificar, ¿qué hacemos? Pues vamos a tocar puertas. Empezamos a tocar puertas y estaban muy cerquita las puertas, ¿verdad? Y luego, y así hablamos de Jesús, hasta que un cristiano, entre comillas maduro, nos dijo que eso no servía. Pero hermanos, si es cierto que el Espíritu Santo mora en uno, ahora es tiempo de dejarle fluir de su vida. Dando buen testimonio de cristiano, sirviendo en la iglesia local y ganando almas para el Señor Jesucristo. Tenemos la oportunidad, hermanos, de invitar gente el próximo domingo. Nuestro deseo simplemente es que Dios salve las almas. Amén. Pero yo espero, hermanos, que si usted ya tiene a Cristo en su corazón, pues ya sabe que el Espíritu Santo ya mora en usted. Pero ahora quiere fluir de su vida, dando buen testimonio de cristiano, sirviendo en la iglesia local y ganando almas perdidas.